Vamos al doctor Salim Saidán, académico, experto en Derecho Constitucional. Doctor Saidán, se habla mucho de los gobiernos de transición, este que está terminando, el próximo que vendrá. En lo del gobierno de Guillermo Lasso, sin duda, este está ya, como se dice coloquialmente, quemando sus últimos cartuchos. Quisiéramos conocer su punto de vista, sobre los atributos que se van definiendo en términos de gobernanza y gobernabilidad en este periodo de muerte cruzada. Muy buenos días, estimado Gustavo, gracias por la invitación y un saludo también a toda su audiencia. Lo que está ejerciendo el presidente de la República es una atribución extraordinaria, la de presentar en la Corte Constitucional proyectos de decretos leyes de urgencia económica. ¿Por qué razón? Porque el presidente no tiene en este momento la posibilidad de presentar proyectos de ley de urgencia económica ante una asamblea que está disuelta. Ante esa imposibilidad se le ha conferido la atribución de presentar ante la Corte Constitucional proyectos de decretos leyes de urgencia económica para que luego de una revisión de constitucionalidad que realiza la Corte puede expedir su dictamen favorable o desfavorable para que entre a regir el decreto. ¿Qué es lo que ha pasado en esta materia? Que el presidente está legislando, ¿no? Está legislando de manera temporal. Además de gobernar por decretos, está legislando a través de decretos leyes. Y lo que tenemos ya es el primer decreto ley de urgencia económica, que es el de reforma tributaria. La Corte Constitucional dio el visto bueno para que entre en vigencia, no así con el decreto ley de zonas francas, que no tuvo dictamen favorable y por lo tanto no pudo entrar en vigencia. Ahora, doctor Saidán, muy buenos días. ¿Hay alguna disposición de los tiempos máximos que debería tomarse la Corte Constitucional para emitir una resolución? Al parecer podría ser una limitación para avanzar en caso de estos nuevos decretos que vaya a presentar el presidente de la República. Como habíamos dicho, el presidente ha anunciado al menos unos 3 nuevos decretos ley. ¿Hay plazos por parte de la Corte Constitucional para pronunciarse? Estimada Rosana, muy interesante su inquietud. No existe una regulación expresa, específica sobre los decretos leyes de urgencia económica y los dictámenes de constitucionalidad de la Corte. Hay un vacío en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y ante el vacío, ¿qué es lo que ha hecho la Corte? Ha aplicado las disposiciones comunes para el control de constitucionalidad. Yo considero inapropiado lo que hizo la Corte al convocar audiencia. Dilatar tanto el pronunciamiento de la Corte me parece que fue un error. Sin embargo, me parece que fue un acierto el establecer qué debe contener el pronunciamiento de la Corte. Y la Corte lo que ha dicho es, primero me voy a pronunciar sobre la calificación de urgencia económica que ha hecho el presidente. Eso va a ser sometido a control. Yo voy a verificar si realmente se trataba de un tema urgente y de un tema económico. Porque, ojo, se puede aprovechar la coyuntura político-jurídica para abusar, digamos, de esta atribución y regular asuntos que no son ni económicos y menos urgentes. Y la Corte ha dado algunas pautas para que de aquí en adelante se tome en cuenta cuando se revise la urgencia económica, ¿sí? Por cierto, la urgencia económica también está regulada en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Ley Orgánica de la Función ¿Qué Legislativa opina justamente sobre este importantísimo tema que usted menciona, esto de la urgencia económica? Hubo muchas críticas, incluso del ministro de la Producción, en contra de lo que había hecho la Corte Constitucional, esa calificación de la urgencia económica. Se sugería de que es un tema muy subjetivo, demasiado subjetivo como para dirimir desde la Corte. Sí, efectivamente, aparentemente era subjetivo. Sin embargo, hay ciertas pautas, ciertos parámetros en el artículo 56 de la Ley de la Función Legislativa. Si usted observa, Gustavo, en la Ley de la Función Legislativa, ¿qué es lo que tiene? La regulación de los proyectos de ley de urgencia económica. Y en los proyectos de ley de urgencia económica, ¿usted qué es lo que tiene? Usted tiene que presentar ante la Asamblea, en la Secretaría General de la Asamblea Nacional, los proyectos de ley. El presidente remite a la comisión, al CAL primero. El CAL se apoya en una unidad de técnica legislativa que da un informe no vinculante
Y uno de los elementos a analizar es justamente la urgencia económica de aquellos proyectos remitidos bajo esa calidad por el presidente de la República. Es decir, la Asamblea, cuando recibe un proyecto de ley, sí revisa a través del CAL, de la Unidad de Técnica Legislativa, si es que el asunto es o no urgente desde el punto de vista económico. Y ese artículo es el que sirve para establecer si realmente es de urgencia económica el asunto, ¿sí? Usted tiene ahí, en el artículo que le menciono, un parámetro de valoración de si realmente se trata de un asunto de urgencia económica o definitivamente es un asunto que no merece esa calificación. Por ejemplo, para lograr el equilibrio de las finanzas públicas puede ser calificado como urgente, ¿no? Un asunto. Usted tiene también otras consideraciones. Le pongo un ejemplo, Gustavo. ¿Podría eventualmente temas tributarios entrar en la calificación de urgente? Sí, si es que se necesita establecer o crear un impuesto que permita cubrir cierto déficit para no agravar la situación de la macroeconomía, pues efectivamente estamos frente a un tema de urgencia económica. Ahí venía justamente la discusión y los reparos a la Corte, ¿no? Decían, ¿y cómo así la Corte tiene que controlar lo que el presidente califica? El presidente es el único que califica la urgencia económica, al punto que el expresidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, ustedes seguramente lo escucharon, decía, el presidente califica la urgencia económica y punto. No se somete a ningún control de parte de la Corte. Yo discrepo con esa apreciación. Creo que parte del control sí es revisar justamente eso. Y mire, le pongo un ejemplo. En uno de los incisos de este artículo 56 le dicen aspectos sustantivos de la política económica. Le dice también que el equilibrio de las finanzas públicas es urgencia económica. Enfrentar una situación económica adversa es urgencia económica. Ahí tiene 3 parámetros que la Corte, en este caso, podría tranquilamente evaluar. ¿Tiene usted, esto de acuerdo a las informaciones que van surgiendo, alguna pista sobre los 3 nuevos decretos ley que dice tener listos el gobierno? ¿Y tendría en medio de esto algún sustento la preocupación expresada por los dirigentes de los sindicatos aquí en la provincia de la Azuay en que pueda pretender cambios en el régimen laboral? Sí, efectivamente, Gustavo, hay rumores de que podría aprovechar esa atribución excepcional que tiene el presidente para introducir un nuevo régimen laboral, que ustedes recordarán ya fue se quiso presentar en la Asamblea Nacional como un proyecto de ley, ¿sí? Pero yo considero que no es conveniente introducir una reforma laboral a través de esta vía. No veo la urgencia económica, la verdad. Así que no debería estar entre los 3 decretos. Tengo entendido que también por el tema del fenómeno del Niño, ¿sí? Por el tema del fenómeno del Niño, una de las propuestas del presidente de la República es la reducción de los aranceles. Me parece que ese tema sí podría ser calificado de urgencia económica sin ningún problema, ¿no? El refinanciar, reestructurar deudas, por ejemplo, para negocios que hayan tenido dificultad de ser honrados por el fenómeno del Niño, me parece que es una buena opción el ir por el decreto de ley de urgencia económica, ¿sí? El blindar las finanzas públicas, ha dicho también el presidente de la República, podría ser objeto de otro decreto de ley de urgencia económica, ¿no? Sin embargo, ¿sí? No sé si es que el fortalecer el manejo de las finanzas públicas y entidades como el Banco Central del Ecuador podrían entrar en la urgencia económica. En este segundo decreto de ley que se rumora podría ser presentado en la Corte, veo algo de problemas para que pase el filtro de la urgencia económica, ¿no? El ministro de Economía, Arosemena, había dicho que lo que busca evitar es que los próximos gobiernos quieran tomar los recursos del IES, ¿sí? Y el Banco Central, como para persuadir, digamos, a la opinión pública, a la misma Corte, de que sí es un tema de urgencia económica, pero me parece que no cumple con ese estándar de urgencia económica. Y el último decreto es sobre el mercado de valores, estimado Gustavo. De lo que tengo entendido, ya se quiso hacer cambios en esta materia de mercado de valores a través del proyecto de ley de atracción de inversiones. Usted recordará, fue archivado por la Asamblea Nacional. Veo también problemas para que cumpla con la urgencia económica este decreto. En todo caso,
Creo que ese es otro de los cambios que va a proponer el presidente de la República en cuanto a la prohibición de que los accionistas de una bolsa de valores tuvieran más del 8% del total de participación accionaria. Tengo entendido que esos son los 3 decretos leyes que está preparando el Ejecutivo con su equipo. Para hablar de otros temas que tienen que ver con temas operativos del gobierno en otras áreas que no sean cambios en materia económica y urgente, vayamos al tema de la seguridad y para plantearle la pregunta a usted, escuchemos brevísimamente declaraciones de Paco Moncayo, quien renunció a su calidad de consejero de seguridad del presidente, lo que dijo con respecto al tema de la instalación de escáneres en los puertos ecuatorianos. El plazo que ha dado el presidente es que hasta septiembre tienen que estar instalados los escáneres que ya están en el Ecuador. Ha habido un atraso que ha llevado inclusive a que se releve de autoridades, pero están ya aquí los escáneres, ya en proceso de instalarse hasta septiembre del plazo que ha dado el presidente, y esto se tiene que hacer y se va a hacer, porque lo más difícil era que hay que entender también, estamos en una época Este tema de los escáneres ha sido uno de los temas más discutidos en la parte operativa en materia de seguridad, habida cuenta de que hay absoluta certeza de que los puertos ecuatorianos son la puerta de salida de la droga. Con respecto a esto, el presidente Guillermo Lasso acaba de decretar como asunto de interés nacional el combate al contrabando. Señala que el Ministerio de Producción, también aduanas ecuatorianas deberán establecer los mecanismos para fortalecer el sistema de gestión de riesgo y el control aduanero. Sin embargo, este tema de los escáneres sigue postergándose. El plazo, ya el enésimo plazo que se había dado para su instalación era el mes de junio. Paco Moncayo dice que incluso ha tenido que cambiarse el equipo de la SENAE para posibilitar la instalación de estos escáneres, pero se lo deja para el mes de septiembre, que será ya en las postrimerías mismas del gobierno. Sí, tiene razón el general Paco Moncayo en expresar su preocupación justamente por la situación de los puertos. Es ahí donde hace falta reforzar los controles por el paso de la droga y cómo operan justamente estos grupos delincuenciales, el crimen organizado. Me parece a mí que ese va a ser el reto que va a tener que enfrentar el próximo presidente de la República. Yo veo que el actual presidente no cuenta con el equipo, no cuenta con un plan. De hecho, el mismo general Paco Moncayo creo que no dejó un plan. Uno de los precandidatos a la presidencia de la República ha hecho ese señalamiento y yo concuerdo con él, de que no existe un plan. No nos dejó un plan. Obviamente dejó encaminado el tema de la seguridad, pero realmente un plan no existe. Y el mismo general Paco Moncayo, recuerdo, en una declaración pública había dicho que el antiterrorismo es más que una operación militar. Debe responder un plan de seguridad integral con la concurrencia de varios actores, de varias entidades estatales que diseñen un plan serio con un equipo competente. Y me parece que eso es lo que nos tendrán que ofrecer los candidatos. Dentro del plan de gobierno, el área de seguridad es fundamental, y no solamente que nos planteen ciertos planes, sino sobre todo estrategias viables, estudios de otros países donde hayan tenido experiencias exitosas para combatir el terrorismo, el crimen organizado, para que pueda ser implementado acá también en el Ecuador. Creo que ese es el reto, ¿no? Que el Consejo de Seguridad Pública del Estado diseñe una política de seguridad pública integral, pero sin duda con el soporte de un gobierno, con un equipo conocedor del tema y con un plan que esté bien diseñado. Me parece que ese es el reto que va a tener el próximo gobierno. Veo muy poco probable que el presidente en funciones pueda hacer algo más en ese tema. Ya tuvo el tiempo suficiente y no lo hizo. Creo que hay que preparar las tropas para hacerle frente al terrorismo, sin duda, con equipos, armamentos. Tendremos que importar tal vez ciertos insumos para combatir a estos grupos de otros países. La experiencia de Israel, por ejemplo, en algún momento se tomó en cuenta para trabajar en la Secretaría de Seguridad y no se vieron resultados, y parece que
Hay que seguir intensificando esfuerzos para que se pueda combatir de manera mucho más eficiente a estos grupos y no de manera tan improvisada como lastimosamente este gobierno lo ha hecho. El COSEPE declaró al terrorismo como una amenaza a la soberanía del país, pero las bandas delictivas siguen operando y no se ven, digamos, una reducción considerable de los delitos de estos grupos. Más bien creo que la situación se ha venido agravando sin el control eficiente de las fuerzas del orden, ¿no? De la fuerza pública. Entonces, ojalá que el próximo presidente de la República se tome con seriedad este tema, se rodee de gente preparada en el tema, con formación y experiencia en ese campo, y vean que la problemática de seguridad es una cuestión integral y compleja, multidireccional, que necesita el abordaje o la concurrencia de actores de varios frentes. Paco Moncayo señalaba como uno de los logros concretos haber establecido o ayudado a establecer políticas en materia de seguridad, y dijo que los resultados se verán en el largo plazo. Pero él señalaba como un resultado ya actual el mejor control carcelario. Desde el año 2021 Ecuador ha tenido 12 motines carcelarios con muertos, asesinados del orden de unas 500 personas. Pero dentro de este supuesto control, del día de ayer acabamos de conocer el posible asesinato de 3 personas más en una cárcel de Chimborazo, que fueron encontradas ahorcadas en sus celdas. Esto realmente, si bien no tiene el escándalo en las cifras, pues en un momento dado estuvimos acostumbrándonos a decenas de víctimas. No es posible aceptar que en las cárceles ecuatorianas sea una situación cotidiana el asesinato o la muerte muy sospechosa de personas detenidas. Sí, es muy preocupante la situación. Yo creo, Gustavo, que primero hay que partir por los datos, ¿no? A nivel mundial. El crimen organizado transnacional genera 870 mil millones de dólares al año, más de 6 veces el presupuesto de la asistencia oficial para el desarrollo. Lo han dicho organismos de Naciones Unidas. Y partiendo de ese dato importante, creo que hay que trabajar desde una estrategia nacional, pero con la cooperación internacional, con el apoyo técnico de otros países que han tenido éxito, insisto, en el combate de estos grupos, y sobre todo creo que reforzando el control de armas y reforzando el control por parte de la UAFE. Me parece que por ahí también el próximo gobierno va a tener que trabajar, que está en el ámbito de competencia del Ejecutivo. Por ejemplo, un control eficiente de los fondos que alimentan justamente a estos grupos y que podrían merecer un control más minucioso por parte de la UAFE. Me parece que el control de armas por parte de las Fuerzas Armadas y por otro lado el trabajo de la UAFE son fundamentales en la estrategia para combatir el crimen organizado, tomando en cuenta que la economía y el armamento que utilizan es la fortaleza que tienen estos grupos y que hacen que muchas veces cuenten con un armamento más sofisticado, con financiamiento, con un gran financiamiento para seguir operando. Hay que atacar esos dos frentes si es que queremos ser eficientes en la atención de esta grave problemática. Luis Verde Soto, ex consejero anticorrupción del gobierno, continúa realizando publicaciones que los comparte con los medios de comunicación y con sectores de opinión sobre, primero, sus enormes dudas de la legitimidad con la que se actúa dentro del Consejo Nacional Electoral. Paradójicamente, él fue consejero electoral, pero advierte sobre todo sobre la incursión del narcotráfico, de la delincuencia en círculos políticos de Ecuador, y señala que esto debe comenzar controlándose justamente en las campañas electorales, que hay mecanismos suficientes, pero que no hay el debido control. Sí, efectivamente, yo creo que estos grupos han logrado filtrar instituciones, organizaciones políticas, y ahora el reto del Consejo Nacional Electoral es realizar un control sobre el gasto electoral, las fuentes de financiamiento que tienen las organizaciones políticas, identificar si hay candidatos que estén apoyados por estos grupos, porque yo veo que también el Consejo Nacional Electoral no realiza un eficaz control.
y después el Tribunal Contencioso Electoral, que es el que tiene que sancionar el incumplimiento de las reglas del gasto electoral, del financiamiento electoral, también es muy pasivo, ¿no? Es muy pasivo. Me parece que los organismos de la función electoral tienen que estar muy atentos de que cualquier filtración de estos grupos en organizaciones políticas sea frenado a tiempo para no tener después en el poder a personas que sirvan a estos grupos en lugar de servir al país o a los intereses nacionales, ¿no? Entonces es muy importante el rol que cumplen los organismos electorales. Sí, y siempre de por medio, de la mano de la corrupción y de todos estos temas irregulares, está la impunidad en Ecuador. Hay en el Código de la Democracia previsiones sobre este tema. El artículo 275 es el que señala que la realización de actos de pre-campaña o campaña anticipada es una infracción de los sujetos políticos. Pero esta pre-campaña se encuentra absolutamente en marcha, en auge en Ecuador, ante una impavidez de la autoridad electoral. Totalmente. Si algo ha caracterizado a este periodo del Consejo Nacional Electoral es la pasividad, la inacción. Han sido muy contemplativos con las organizaciones políticas, no han exigido que ni siquiera cumplan con la formación política, no han exigido a las organizaciones políticas que cumplan con los procesos de democracia interna, y no han controlado, han controlado muy poco el financiamiento de las organizaciones políticas, sobre todo en época electoral. El Consejo Nacional Electoral está en deuda con la ciudadanía, y vemos con mucha preocupación que en lugar de trabajar coordinadamente entre los consejeros, hay pugnas internas. Usted habrá visto hace poco que la presidenta Diana Tamain protagonizaba una discusión acalorada en una de las sesiones del Pleno con la consejera Elena Nájera, ¿sí? Y justamente por el mal reparto de los organismos desconcentrados en materia electoral, ¿no? Las direcciones provinciales del CNE, y eso no puede darse en el organismo electoral. Yo en ese lado he visto una crítica fundada de parte de la consejera Nájera y una inexplicable postura de la presidenta Diana Tamain, de no rendir cuentas a la ciudadanía, no explicar qué es lo que está sucediendo y por qué razón quienes acaparan esos organismos electorales son solamente unos cuantos consejeros, excluyendo a otros que tienen todo el derecho de proponer candidatos para que conformen estos entes desconcentrados en las distintas provincias del país. Pues ojalá que el Consejo Nacional Electoral esté a la altura de la organización del proceso electoral y pueda asegurar la transparencia que necesitamos los ciudadanos para que los resultados que finalmente se den en las elecciones sean respetados y no hayan distorsiones o sospechas de fraude, ¿no? Ya uno de los precandidatos ha alertado de que hay que estar vigilantes. Creo que con más razón en esta coyuntura tenemos que estar muy pendientes de lo que haga el Consejo Nacional Electoral. Hay varios criterios coincidentes en diversas ONGs que funcionan en Ecuador, una de ellas Participación Ciudadana, por ejemplo, y otros foros coinciden en que la dispersión del voto actuará una vez más en favor de una corriente política sobre la cual todos conocemos. No sé si coincide usted con este tema y quisiera preguntarle cómo una campaña electoral de 10 días y un debate que también se lo hará con una comisión, dicho sea de paso, que tiene ya 2 deserciones, la comisión de debate, cómo estos 2 hechos podrían afectar, ojalá, contribuir positivamente en el criterio de los ecuatorianos. ¿Ya? Listo. Sí, ¿me repite la última parte, por favor, Gustavo? De los 2 temas, la campaña electoral muy corta, del orden de 10 días, y el otro, el de los debates, que en forma accidentada por la comisión de debates que va sufriendo bajas y reemplazos, ¿cómo podrían estos 2 factores aportar, enriquecer el criterio ciudadano para en las urnas dar un voto consciente? Sí, el voto reflexivo es la aspiración de todo el Ecuador. Sin embargo, va a ser muy difícil que en esta elección, con esta campaña tan corta, podamos tener ciudadanos debidamente informados. Es función del Consejo Nacional Electoral ser creativo, digamos, en los canales de difusión de los extractos de los planes de gobierno. Yo no sé por qué el Consejo Nacional Electoral solamente se limita a facilitar
la pauta publicitaria para cada uno de los precandidatos, cumple con lo mínimo, pero no se preocupa porque los candidatos sean conocidos, los planes de gobierno de igual manera, y sobre todo ser un poquito más exigente con los precandidatos para que nos cuenten también algo de las estrategias que plantean en temas tan sensibles como son la seguridad y la economía. La preocupación principal de los ciudadanos son esas, además del trabajo, por cierto, también en la seguridad social, pero principalmente la seguridad y economía en este momento. Debería ser más creativo el Consejo Nacional Electoral y exigir que los precandidatos preparen spots publicitarios didácticos para que los ciudadanos los conozcan y conozcan el cómo van a ejecutar su plan de gobierno en áreas sensibles sobre las cuales el ciudadano tiene preocupaciones. Los debates electorales también deben darse de una forma, a través de un formato mucho mejor de los que se han dado anteriormente. Usted recordará, el formato no fue precisamente el mejor de la anterior elección. No cumplió con el propósito la serie de debates que se organizaron, muy mal moderados. Por otro lado también la oportunidad que tenían o el tiempo que tenían los candidatos para desarrollar las respuestas era muy corto. No estuvo bien organizado el debate electoral. Ojalá que en esta ocasión ya este comité de expertos pueda trabajar sin mayores contratiempos. También hemos visto con mucha preocupación que los encargados de EDO están teniendo algunos problemas. Sí, ojalá que el comité de debates, que tiene una nueva integrante, me parece Patricia Hidalgo, que iba a reemplazar a Fernando Carrión, tengo entendido, que es un experto de Flaxo muy reconocido, que habría asegurado, digamos, una buena determinación temática, una buena delimitación temática de lo que se iba a tratar, esté a la altura, ¿no? Ed, al menos como es un especialista en comunicación política, tengo entendido también de la Flaxo, esperemos que pueda aportar para que esto se desarrolle de la mejor manera. Sí, ojalá no sea solamente los golpes de efecto que den los candidatos o cuánto pueda un candidato o no deslumbrar lo que en definitiva dirija las corrientes del voto en Ecuador. Una campaña electoral y un proceso realmente sui generis cuyos resultados están aún por verse. Le dejamos en su comentario final, doctor Saidán. Sí, reiterar nada más, estimado Gustavo, que esperamos que Pablo Zambrano, Pablo Escandón, Esteban León, desde sus distintas especialidades puedan definir ejes temáticos acordes con las preocupaciones de la gente, con las necesidades urgentes de la gente, y que se puedan organizar debates electorales en donde la ciudadanía puede informarse adecuadamente, donde el CNE pueda orientar a la ciudadanía para encaminarla hacia un voto reflexivo, y sobre todo que los precandidatos realicen una campaña de propuestas, ¿sí? Que no se vuelquen a las redes sociales solamente por llamar la atención, sin dar contenido a sus publicaciones. Yo he visto con mucha preocupación que con el pretexto de ser recursivos, ¿sí? Algunos precandidatos simplemente hacen lo que los consultores políticos o los expertos en comunicación política les sugieren, que es simplemente ser tendencia, llamar la atención con alguna cuestión que no necesariamente está acompañada de contenido. Creo que ahí viene también el reto de los precandidatos, asesorarse bien para que puedan ser creativos sin dejar de transmitir mensajes que a la ciudadanía le informen qué posición política e ideológica tienen respecto a los grandes temas de derechos y a los grandes temas de seguridad y economía. Eso es lo que esperamos los ciudadanos, y del CNE esperamos que cumplan con el control debido que asegure la transparencia del proceso electoral, y el Tribunal Contencioso Electoral esté también muy atento a cualquier impugnación, a cualquier recurso contencioso electoral que se presente, para que sea resuelto ágilmente, dados los tiempos tan cortos que caracterizan este proceso electoral. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Saidán. Gracias, estimado Gustavo. Gracias, estimada Rosana.
El doctor Salim Saidán es académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, experto en Derecho Constitucional. Son las